Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. He venido hablándoles de la Navidad y en el video anterior estudiamos el fundamento bíblico de la Navidad y el aspecto teológico de la Navidad. El día de hoy quisiera hablarles un poquito de quiénes componen la Navidad. El primero y personaje más importante de la Navidad es Jesús. Porque el Dios que no cabe en el universo, el Dios que no tiene principio ni fin, se hizo algo tan pequeño y tan desvalido como un bebé. No hay nada más desvalido que un bebé. Donde usted ponga un bebé recién nacido, ese bebé, si nadie lo socorre, ahí se muere. Y eso implica, vuelvo y repito, que el Dios que no cabe en el universo, que el Dios que no tiene principio ni fin, se haya puesto totalmente dependiente de lo que pudieran hacer con él José y María. Y ese Dios que por amor a nosotros se hace totalmente desvalido cuando nace, muere de la misma manera. Cuando Jesús murió en la cruz tenía sed y ni siquiera por su propia cuenta pudo saciar esa sed. Entonces Jesús es el centro, es el personaje principal y fundamental de la Navidad. Nosotros no alcanzaremos nunca a comprender con nuestra mente humana cómo el Dios que no tiene principio ni fin, cómo el Dios que no cabe en el universo, por amor a nosotros, compartió nuestra humanidad, se hizo como uno de nosotros y compartiendo nuestra humanidad, nos redimió, nos salvó y nos mostró el camino para llegar nuevamente a la casa del Padre. Es algo que nunca lograremos entender con nuestra mente humana, pero es lo que celebramos realmente en la Navidad cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vuelvo y repito y lo diré siempre, es el personaje número uno y es el personaje principal y fundamental de la Navidad. El segundo personaje importante de la Navidad es María. María era una joven de unos 13 o 14 años que no tenía mucha experiencia en la vida, pero que tuvo lo que Eva no tuvo. Porque mientras Eva desobedeció, María dijo: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojo con esas palabras que dijo María, porque hay algunas traducciones que dicen que María dijo: yo soy la sierva del Señor. Y María no dijo: yo soy la sierva del Señor. Ella dijo yo soy la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque un esclavo en el pueblo judío era aquella persona que no tenía voluntad propia, sino que su única voluntad era hacer la voluntad de la persona a la cual le pertenecía. Entonces María dijo: yo soy la esclava, porque un esclavo es el que no tiene voluntad propia. En otras palabras, lo que María dijo yo no tengo voluntad propia. La única voluntad que yo tengo es hacer lo que Dios ordene y mande que yo haga. Eso es lo que María dice: mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Entonces María dijo lo que Eva debió haber dicho y no dijo. Lo que pasa es que con esto de la liberación femenina y todas estas cosas, para que la palabra esclavo no suene a mucha sumisión, pues entonces algunas traducciones ponen yo soy la sierva, como para minimizar un poquito el asunto. Pero en realidad lo que María dijo yo soy la esclava, mi única voluntad es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios diga, lo que Dios ordene. Entonces a Eva Dios le dijo: no comas de ese árbol, y ella lo vio apetitoso y comió. A María le dijo: vas a concebir en tu vientre. Sin haber estado nunca con ningún hombre, le dijo: vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo que será el Salvador del mundo. Y dice la Biblia, por supuesto, que ella dijo: pero ¿cómo va a hacer eso? Y hay algunas personas que dicen que eso fue que ella dudó, y no es que ella haya dudado, es que todos sabemos que es imposible que una mujer sin haber estado con un hombre pueda quedar en embarazo. Entonces por eso María se asombra y dice: pero ¿cómo puede ser posible eso? No por duda, vuelvo y repito, sino porque ella sabía muy bien que para engendrar un hijo se necesita la participación de un hombre, y ella todavía no vivía con José. Por tanto, ella sabía que eso era imposible para los hombres, hasta que ella entendió que eso que era imposible para los hombres es posible para Dios. Y entendió entonces que ese cómo no era problema de ella, sino que ese cómo era problema de Dios. Y que ella, por tanto, era solo esclava. Por eso dice: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María entonces entendió y aceptó lo que Dios le estaba pidiendo, y no se lo dijo a nadie. Ni siquiera se lo dijo a José, que era el más interesado. Ella entendió que si Dios la estaba metiendo en ese lío, Dios se iba a encargar de sacarla de ese lío, y eso fue precisamente lo que pasó. Fue el mismo Dios
el que la metió y fue el mismo Dios el que la sacó de todo este asunto. Y por eso María es la nueva Eva, porque ella fue lo que debió haber sido Eva y no lo fue. María fue capaz de anteponer su obediencia a Dios por encima de su propia vida, porque en esta cultura judía a una mujer que tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era considerada un pecado gravísimo y debía de morir a piedra, y no solamente debía de ser asesinada a piedra, sino que era la vergüenza de esa familia por varias generaciones. Y todo eso estuvo dispuesta a aceptarlo la Virgen María con tal de ser obediente a Dios. Entonces María también es un personaje importante de la Navidad. Otro personaje importante de la Navidad es José. José era un muchacho joven, pudo haber tenido cualquier 16, 17 años, a pesar de que la Biblia no de su edad. Casi nadie duda que María era una niña joven, pero casi todo el mundo cree que José era un hombre viejo, un hombre anciano. Y muchos dudan de que José hubiera sido un muchacho joven, porque resulta de que en las imágenes y en las esculturas lo pintan como un anciano. Y lo pintan como un anciano para decir que como era un viejito y no podía acostarse con María, que por eso entonces no se acostó con ella. Y resulta de que no fue así. Que José no se acostó con María no porque no pudiera por viejo. José no se acostó con María porque era un hombre santo y justo también, que entendió que Dios lo estaba llamando junto con María a ser nada más ni nada menos que el padre adoptivo de Dios hecho hombre, que entendió que tenía que cuidar nada más ni menos que al Mesías, al Salvador, aquel que habían esperado el pueblo de Israel por tantos años. Resulta de que ahora Dios le estaba poniendo en sus manos para que se encargara y cuidara de él. Entonces José no se acostó con María porque fuera viejo, porque eso no tiene ninguna grandeza. La grandeza de José es que, pudiendo acostarse con la Virgen María, entendió cuál era el papel al que Dios lo estaba llamando y lo aceptó. Por eso vuelvo y repito, José era un hombre santo, y por eso la Biblia va a decir que José era un hombre justo. Entonces José era un muchacho como cualquiera, que de repente se vio envuelto en este problema de que Dios lo llama y lo escoge para que sea el padre adoptivo de Dios hecho hombre, para que lo cuidara, para que le enseñara, para que lo guiara y para que lo ayudara a salir adelante. Y por eso repito, José era un verdadero hombre que no se acostó con María porque fuera viejo, sino porque entendió y aceptó que Dios lo estaba llamando para ser el padre adoptivo de Dios hecho hombre en la persona del Hijo. Por eso es que José tuvo que haber sido un hombre extremadamente santo, porque si José no hubiera sido un hombre extremadamente santo, Dios no lo hubiera escogido para ser el padre adoptivo, nada más ni nada menos que de su hijo, ya que Dios no le hubiera encargado del cuidado de su hijo a cualquier persona. Es más o menos lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos que ir a algún lugar y no podemos llevar a nuestros hijos, pues lo primero que hacemos es asegurarnos que aquella persona con quien lo vamos a dejar sea una persona confiable. Si esa persona no es confiable, con toda seguridad que no vamos a dejar a nuestro hijo al cuidado de esa persona. Entonces, de esa misma manera, en todo el mundo entero, a la única persona que Dios vio confiable para encargarle el cuidado de su Hijo Jesucristo fue a José. Y todo ese sentido profundamente teológico de la Navidad es lo que se ha ido perdiendo por tanto romanticismo y por ir permitiendo que la Navidad se convierta solo en una fiesta de niños, y por ir permitiendo que la Navidad se nos vuelva solo comercio y se nos esté banalizando. Y por eso tenemos que insistir y enseñar para que la gente vuelva a recuperar el verdadero y profundo sentido teológico que tiene la Navidad. Entonces José era un hombre bueno y santo que de repente se encontró metido en este problema. Es que solamente imaginémonos lo siguiente. Él está comprometido en matrimonio con una niña que quiere mucho, jovencita, cuando de repente la niña le aparece en embarazo. Entonces imaginemos no solamente la sorpresa tan grande de José, pero él no hizo escándalo, no hizo alboroto, no hizo lo que se hacía normalmente en aquella cultura, que era contarle a todo el mundo para que cogieran a esta mujer y la asesinaran a piedra. Él guardó silencio y tomó la decisión, como era un hombre bueno y justo, pues tomó la decisión de repudiarla en silencio, sin necesidad de tener que decirle a los demás, para que, vuelvo y repito, según esa cultura y según la ley, tuvieran que darle piedra y matarla a ella y matar al niño. Y por eso José, que era un hombre justo y bueno, decidió repudiarla en silencio para no hacerle ningún daño, a pesar de que él no sabía en ese momento todavía que ella estaba en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Él a lo mejor lo primero que pensó era que estaba en embarazo de otro hombre. Entonces eso nos muestra también la grandeza y la santidad de este hombre, de José.
Nosotros, como poco a poco le hemos ido perdiendo tanto sentido a la Navidad y no meditamos y profundizamos en todas estas cosas, no nos damos cuenta del drama tan tremendo de esta situación, y que además es algo que nos puede pasar a muchos de nosotros hoy, no porque sea un plan de Dios, porque en María y José fue porque era un plan de Dios, sino por la mala cabeza de nosotros. ¿Cuántos jóvenes de repente se ven que la novia está en embarazo, se ven metidos en esa situación y la única solución que encuentran es abortar, es matar al niño? Y muchos lastimosamente no tratan de arreglarlo como lo hicieron María y José. De José y María nosotros vamos a aprender cómo se comporta un verdadero hijo de Dios. Así como se comportaron José y María en esta situación en la que se vieron metidos, es como se debe de comportar un verdadero hijo de Dios. Pero lastimosamente muchas personas que se ven envueltas en algo parecido, la única solución que cuentan es asesinar, es abortar, es acabar con una vida inocente, y vuelvo y repito, no por un plan de Dios, sino por su mala cabeza, por su terquedad, por dejarse llevar de un mundo que los invita a un montón de cosas en los que después no les ayuda a salir de la mejor manera, sino de la peor manera posible, y es acabando con una vida humana. Y toda esta actitud tomada por José de repudiarla en silencio, de no hacer ningún escándalo, nos muestra que José era un hombre profundamente bueno y que no tenía rencor para nada en su corazón. Eso es lo que nos muestra también la actitud de José. Por eso fue que no hizo lo que era costumbre de los hombres de aquella época, que era contarle a todo el mundo para que a ella la mataran a piedra y para que su familia no la volvieran ni a recordar ni a mencionar nunca más. Entonces por eso tomó la decisión de repudiarla en silencio, y ya cuando él tomó la decisión de repudiarla en silencio fue cuando Dios envió un ángel a decirle, a contarle toda la situación. Ahí nos damos cuenta de una cosa bien interesante también. Fíjense que María no dijo nada. María dijo: yo soy la esclava del Señor, me someto a lo que el Señor diga, antepongo a hacer la voluntad de Dios, que por encima de mi propia vida me pueden incluir hasta matar. Y ella no dijo nada. Pero si nos damos cuenta, el mismo Dios que la metió en ese lío, cuando habla con José, pues el mismo Dios la saca de ese problema en el que la metió. Entonces vuelvo y repito, el Señor, que era el que había metido a María en semejante problema, envía un ángel a decirle a José: no tengas miedo, no temas tomar a María, tu mujer, por esposa, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Entonces nosotros no alcanzamos ni a dimensionar ni a darnos cuenta lo que pudieron haber sentido este par de jóvenes, María y José, que no eran de familia sacerdotal, que no venían de Jerusalén, que eran gente humilde y sencilla, cuando de repente Dios se les aparece y les dice que el anhelo de todo el pueblo de Israel durante toda su historia, que eso que ellos esperaban y anhelaban, que era el Mesías, pues ahora era responsabilidad de ellos dos. Con toda seguridad que María y José no sabían cómo tratar a ese niño, no sabían qué iba a hacer de ese niño, qué iba a pasar con él, pero sí tenían una cosa, y era que eran dos personas que se dejaban guiar por Dios, y dejándose guiar por Dios fue como lograron sacar ese niño adelante. De María y José hay un montón de cosas que a lo mejor nosotros no logramos entender. Por ejemplo, María y José tuvieron que haberse amado mucho, porque Dios no iba a nacer en un hogar donde las personas no se amaran mucho. Usted se imagina a Dios naciendo en un hogar donde las personas, en vez de amarse, lo que hicieran es que se odiaran. Seguramente que Dios ahí no hubiera nacido, pero María y José se amaban tanto que entendieron precisamente que ese amor tan profundo de ellos no era para engendrar y tener hijos, sino para cuidar a Dios hecho hombre, para encargarse de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Entonces María y José se amaban mucho, pero entendieron que para ellos más importante que el sexo era hacer la voluntad de Dios. Y de eso sí que tenemos que aprender los matrimonios del mundo de hoy, porque el mundo de hoy nos ha hecho creer que lo más importante del matrimonio es el sexo, y que por tanto si un día las cosas en el sexo no funcionan bien, entonces que las parejas se separen y consigan otra pareja. Y por eso tenemos un montón de matrimonios el día de hoy que no hemos entendido, como José y María, que lo más importante, por encima del sexo incluso, es hacer la voluntad de Dios. Entonces las parejas se separan y no les importan dejar unos hijos por ahí solos, botados, sin la compañía y la guía de un papá o una mamá, porque en un momento determinado de la historia del matrimonio las cosas en el sexo no funcionaron bien. Y por eso vuelvo y repito, de María y de José hay mucho que aprender para los matrimonios del día de hoy.
Otra cosa importante es que María y José conocieron un misterio de 30 años de vivir con Jesús día a día. Casi que podemos estar seguros de que las dos personas que humanamente han vivido más tiempo y han compartido más tiempo con Jesús fueron José y María. Por eso no nos alcanzamos nosotros a imaginar la santidad de estas personas que lo tuvieron, lo abrazaron, lo sintieron, estuvieron con él, a su lado, lo tocaron, etcétera. Todas esas cosas fueron los que más tiempo, vuelvo y repito, compartieron humanamente con Jesús. María desde su nacimiento hasta los 33 años y José hasta que Jesús cumplió sus 12 años más o menos y pudo valerse por sí mismo y ayudar a su madre. Por eso es que en la Biblia, después de los 12 años de Jesús, de José, no se sabe nada. Hay personas que dicen y se preguntan, bueno, Dios, ¿por qué se llevó tan joven a José? ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué desapareció tan temprano? Y la respuesta es muy sencilla. Dios se llevó joven a José, primero porque su misión en la vida ya había sido cumplida. Ya Jesús se podía valer por sí mismo y podía encargarse de su mamá. Y segundo, porque cuando una persona cumple su misión en esta vida, pues Dios se lo lleva a recompensarlo y a premiarlo en la eternidad por haber cumplido a cabalidad ese trabajo. Y como José ya lo había cumplido, por eso José desaparece cuando Jesús tenía unos 12 años y se cree que murió joven. Ahora viene también una cosa muy importante para nosotros analizar. ¿Ustedes creen que Jesús en el cielo no puede y no va a escuchar a José? ¿O ustedes creen que Jesús le va a negar algo a María o a José en el cielo? Cuando ellos vivieron tanto tiempo con él, compartieron con él, cuando Jesús cuando era niño le decía papá a José, cuando José lo montaba en su hombro, cuando José lo enseñó a caminar, cuando José le enseñó un montón de cosas que los papás le enseñan a los niños pequeños. ¿Ustedes creen de verdad que Jesús le puede negar algo a María o a José después de todo ese tiempo que compartieron y vivieron con él y después de todo lo que hicieron por él? Por eso Santa Teresita decía, yo nunca le he pedido nada al Señor por intercesión de José que él me lo haya negado. Y por todas estas situaciones que hemos mirado es que José también es un personaje importante en la Navidad. Y ojalá lo estudiáramos y lo profundizáramos más, porque sería un gran, pero gran ejemplo para nuestras vidas. Otros personajes importantes en la Navidad también son los Reyes Magos. Los Reyes Magos eran 3 personas que no eran judíos, pero conocían las escrituras de Israel. La tradición dice que vivían cerca de Israel y que por eso conocían las escrituras y por eso sabían que en Israel iban a ser un rey. Por eso cuando van buscando, guiados por una estrella, a este rey y llegan al palacio de Herodes, lo que le dicen es, estamos buscando al rey que ha nacido. Pero hay algo muy interesante con estos Reyes Magos, porque estos Reyes Magos se enteraron que había nacido un rey en Israel porque Dios se los anunció por medio de una estrella. Y esto es bien interesante porque Dios se le revela y se le manifiesta a cada persona de acuerdo a cómo esa persona le puede entender. Por ejemplo, a los Reyes Magos, que eran personas que estudiaban el universo, pues se les reveló por medio de una estrella. En cambio, a los pastores se les revela por medio de unos ángeles. Porque si se le hubiera revelado a los pastores por medio de una estrella, ellos no hubieran entendido nada. Y si se le hubiera revelado a los magos por medio de unos ángeles, ellos tampoco hubieran entendido nada. Entonces vuelvo y repito, esto es porque Dios se le revela y se le manifiesta a cada quien de acuerdo a cómo esa persona le pueda entender. Y como estos hombres estudiaban el universo, pues entonces Dios se les reveló y los guió por medio de una estrella. Estos Reyes Magos son muy interesantes también porque cuando estos Reyes Magos ven a Jesús, es la primera vez en el universo entero que los paganos ven al Dios de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando los Reyes Magos llegaron y encontraron al niño Jesús, lo encontraron en brazos de su madre, porque todo encuentro con Jesús es también un encuentro con su madre María. Dice también la palabra de Dios que ellos se postraron y lo adoraron. Y esto es bien interesante también porque cuando los Reyes Magos se postran y adoran a Jesús, es la primera vez también que los paganos llegan al Dios de Israel sin necesidad de pasar por la ley y sin necesidad también de pasar por la circuncisión. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y estos Reyes Magos le trajeron a Jesús también 3 regalos que prefiguran todo lo que va a ser la vida de Jesús. Le trajeron oro porque oro era lo que se le llevaba a los reyes. Incienso porque el incienso se ofrecía en el culto a Dios. Y mirra porque la mirra se utilizaba para embalsamar.
Entonces lo que están diciendo estos regalos teológicamente es que Jesús es Rey, Dios y hombre destinado a la muerte, que es precisamente lo que es Jesús y lo que fue la vida de Jesús. Otros personajes importantes en la Navidad son los pastores. Nosotros no tenemos ni la menor idea quiénes eran los pastores en el pueblo de Israel. Los pastores en el pueblo de Israel eran la gente más sencilla y más marginada del pueblo de Israel. Ser pastor en Israel era algo que nadie hacía porque le gustara, era algo que la gente hacía porque le tocaba, por obligación. Los pastores eran la gente más inculta, ellos no sabían leer, y como no sabían leer no podían estudiar la ley, y como no podían estudiar la ley entonces no la podían cumplir. Por eso a los pastores ni siquiera se les permitía entrar al templo. Estos hombres eran considerados impuros e incluso olían mal. Por eso fue que el Papa Francisco, una de las primeras cosas que dijo fue a los obispos, les dijo: ustedes tienen que oler a oveja. ¿Por qué? Porque los pastores, al vivir entre las ovejas, olían a oveja, olían maluco, y la gente ni se les quería arrimar por esa situación. Entonces el pastoreo en Israel era algo que la gente hacía por pura y física necesidad, por obligación, porque les tocaba hacer eso o no tenían más de qué sobrevivir. Entonces era una gente extremadamente de clase baja. Pero esto precisamente nos muestra algo muy interesante, porque cuando Dios se manifiesta, no se le manifiesta a los levitas, que eran los que servían en el templo y eran los que conocían la ley, ni a los fariseos, que eran los más estrictos en cumplir la ley, o a los saduceos. A ninguno de esos se le manifestó. Dios se manifestó primero a esa gente sencilla y humilde que los demás miraban por encima del hombro y que los demás rechazaban. Entonces los pastores son muy importantes también porque ellos simbolizan y representan a aquellas personas que son abandonados, que son despreciados, que son humildes, que son pobres, a aquellas personas que muchas veces en su vida lo único que tienen es a Dios. Por eso los pastores también son importantes en la Navidad. Por último, pues aclaremos un poquitico esta cuestión de Santa Claus, porque Santa Claus ha sido una confusión gigantesca la que ha generado. Porque originalmente Santa Claus no era Santa Claus, resulta de que era San Nicolás, y San Nicolás era un obispo católico de Esmirna, un lugar que queda por allá en Turquía. Entonces resulta de que para esta época en la que vivió San Nicolás, pues si una muchacha se quería casar, el papá de la muchacha tenía que darle plata al muchacho que se fuera a casar con su hija. Pues esto generaba que las muchachas pobres no se podían casar porque el papá no tenía cómo darle dinero al hombre que se iba a casar con ellas. Entonces cuenta la historia de que este obispo Nicolás cogía dinero, lo echaba en una bolsa y por las noches, sin que nadie se diera cuenta, lo echaba por las chimeneas de las casas. Así lo hizo durante mucho tiempo hasta que fue descubierto y entonces empezó a celebrar la fiesta a San Nicolás. Pero resulta de que la fiesta de San Nicolás se celebraba el 6 de diciembre en Grecia y en todos esos países que estaban alrededor. Y lo que hacía era que ese día se daban regalos, así como lo que hacía San Nicolás. Entonces se daban regalos. Entonces pasó lo siguiente: como la fiesta de San Nicolás se celebraba también en diciembre, y él era un obispo de barba larga y su atuendo de obispo, pues resulta de que en el siglo XIX la firma Coca-Cola le puso uso comercial a San Nicolás. Entonces cogió un señor, le cogió las vestiduras de San Nicolás y le puso los colores de Coca-Cola: blanco, rojo y negro. Y ahí, como se celebraba por la misma fecha en Navidad, pues se fue mezclando poco a poco, se fue corriendo hasta que se terminó celebrando la fiesta de San Nicolás, que ya dejó de ser la fiesta de San Nicolás porque ya Coca-Cola le dio uso comercial y la cambió por el señor Santa Claus. Se fue mezclando poco a poco con la Navidad y terminamos nosotros el 24 de diciembre hablando más de Santa Claus, y Santa Claus quitándole el puesto a Jesús. Ya en muchas partes no se menciona a Jesús el 24 de diciembre, sino que en muchas partes solamente se menciona a Santa Claus. Y ya en muchas partes del mundo no se dice Feliz Navidad, es decir, Feliz Nacimiento, sino que en muchas partes del mundo se dicen Felices Fiestas. Lo cual es un gravísimo error, porque Feliz Navidad, lo que estamos diciendo es Feliz Nacimiento, porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Felices Fiestas es simplemente seguirle el fuego a la Coca-Cola, que quiso volver a San Nicolás
puro comercio, como poco a poco lo ha ido logrando, y también obviamente que el demonio mete su mano ahí para que la gente no celebre a Jesús, sino que celebre a Santa Claus, porque como lo dije en otra ocasión, él es el más interesado en que no se mencione a Jesús y en que las nuevas generaciones no sepan y no se enteren que ha nacido un Mesías, un Salvador, que viene a salvarnos precisamente del demonio, el pecado y la muerte, que son los tres grandes enemigos que tiene el ser humano. Por eso es que tenemos que seguir enseñando estas cosas y tratar de devolverle el profundo sentido teológico a la Navidad, para que no caigamos en celebraciones que no tienen con nada que ver con la Navidad, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es pues el profundo sentido teológico de la Navidad que no podemos olvidar, y por eso en la misa de Navidad, en la primera lectura, se lee una lectura que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande. Y esa frase es la que mejor describe el verdadero sentido teológico de la Navidad. Un pueblo, un mundo que andaba en tinieblas, cuando nace Jesús, ve una luz grande que viene a sacarnos de nuestras tinieblas y de nuestras oscuridades. Y por eso es que entonces en la Navidad todo se adorna con luces por todas partes, cosas que brillen, para que nosotros podamos entender que de esa misma manera nuestra vida tiene que ser llena por dentro y por fuera de la luz de Cristo Jesús. Y ese mismo día la segunda lectura dice: Dios Salvador grande ha entrado entre nosotros. Entonces que nunca se nos olvide en Navidad que un pueblo que andaba en tinieblas vio una luz grande, y que un Dios Salvador y grande ha entrado entre nosotros.